Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles en nuestro espacio educativo, vamos a retomar el tema de métodos de investigación. Y el día de hoy nos acompaña la docente Melissa Lambraño, quien se ha visto involucrada en trabajos culturales a través de medios digitales, haciendo estudios de transición oral y comunicativa. Buenas noches, Melissa. Nos encanta estar el día de hoy contigo. Hola Albert, muy buenas noches, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Esta noche Melissa nos comentará acerca de la importancia de la investigación denominada estudio de caso y de cómo se ha aplicado en su labor. Así es Albert, es importante pues no solo hablar de esta investigación, sino de la manera en que se aplica en la vida real y para eso pues les traigo un ejemplo enfocado en una investigación real. Gracias, Melissa. Cuéntanos primero, por favor, en qué consiste este tipo de investigación. Bien Albert, esta investigación se trata de un tipo de investigación empírica que toma como foco un fenómeno contemporáneo. Lo primero pues implica la necesidad de una toma de datos, cosa que pues caracteriza a toda auténtica investigación. Y lo segundo significa, a su vez, dos cosas, que no se trate de una investigación de laboratorio, por decirlo así, sino de algo que se toma del mundo real y que los objetos de estudio pueden ser objetos, personas y pues obviamente procesos. Eh, y pues, ¿qué puede ser un caso? Pues un caso puede ser una persona, puede ser un colectivo como un grupo de música, de profesores, una organización, puede ser un medio de comunicación, una empresa, puede ser también una entidad como una ciudad, un barrio, o un caso puede ser algo político o un proceso, como por ejemplo procesos de enseñanza, políticas educativas o de integración. ¿En qué proyecto empezaste a utilizar esta investigación? Bueno, Albert, te explico y a los que nos escuchan también. Eh, este proyecto se denomina Fluidez Lectora versus Comprensión Lectora y es una investigación que he venido desarrollando con niños indígenas de la Sierra Nevada, específicamente estudiantes del grado tercero de una escuela que se llama Sarachuy, como ya lo había dicho, de una comunidad indígena. Esto lo empecé a tomar como estudio de caso y la idea es abordar las problemáticas como qué tanto es la fluidez de estos niños y en esa fluidez qué tanto es su comprensión de lectura. Pues no es lo mismo fluidez que comprensión lectura y pues hay que mirar si aquello que ellos están leyendo efectivamente lo están comprendiendo. De allí, pues, se deriva todo este proyecto, esta investigación, y la idea es llegar a un proceso de resultados que nos indiquen en dónde están las fallas y cuáles son las problemáticas que desencadenan esto. Bien, tengo entendido que no es sencillo trabajar con comunidades indígenas por el tema de la privacidad. Sin embargo, también sé que lograste llevar a cabo tu investigación con éxito. Melissa, quisiéramos que nos expliques ahora en qué consiste el estudio de caso, pero por favor explícanos con tu investigación. Bueno, Albert, voy a explicarles de tal manera que puedan entenderme en qué consiste este tipo de investigación y voy a ir mencionando parte por parte y comentando qué fue lo que hice en cada una de ellas. Primero tenemos la construcción del caso y aquí tenemos que mirar muy a fondo lo que tiene que ver con el marco teórico, es decir, qué otras investigaciones hemos encontrado que se hayan hecho al respecto. Para eso necesitamos hacer una lectura previa con respecto al tema de fluidez, comprensión lectora y trabajos quizás que se hayan hecho con estudiantes indígenas. Luego de tener toda esta información y de haberme documentado, pasamos a lo que tiene que ver con la toma de muestras y eso pues obviamente nos obliga a ir hasta el sitio donde vamos a trabajar. Mi muestra fueron pues como le había comentado estudiantes del grado tercero de la escuela de Sarachuy de una comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí pues nos acercamos con textos y pruebas de lectura, de fluidez, que aplicaron sus mismos profesores indígenas para mirar cuáles eran las problemáticas que encontrábamos en estos estudiantes y aquí hacemos una recolección de datos
de tipo cuantitativo y cualitativos. Pues no solo miramos los resultados, sino también el entorno y cómo influye aquello que ellos están viviendo en la actualidad. Si bien es cierto y debemos tener muy en cuenta que ellos manejan dos lenguas, su lengua madre y pues la lengua española, en este caso la lengua madre que es el Wiwa y la lengua que pues manejamos todos nosotros que es el español. Entonces en ese proceso también de adquisición de esas dos lenguas, digamos que también afecta un poquito el tema de la fluidez y la comprensión lectora. Listo, se hicieron entrevistas y se hicieron otro tipo de pruebas para que luego pudiéramos hacer un análisis de datos. Digamos que esa es como la tercera parte y allí vamos a recoger todo eso, que nos arrojó las muestras para determinar o identificar elementos que nos indiquen en dónde se está fallando, cuál es la problemática, qué es lo que se tiene que analizar, se tienen que hacer comparaciones, interpretaciones, se tienen que graficar resultados, se tienen que mirar todo, absolutamente todo lo que se recogió y empezar a hacer un análisis para poder llegar a un resultado. Y ese resultado también lo podemos llamar una generalización analítica. Y en este paso simplemente vamos a arrojar enunciados de todos nuestros hallazgos, los resultados de todo lo que encontramos en este proceso de investigación. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? En este momento, pues, enfocarme en que el caso como tal, el estudio de caso, podemos decir que es la fluidez lectora versus la comprensión lectora, específicamente en estudiantes del grado tercero de la escuela Sarachuy. Esa es mi muestra y la construcción de mi caso pues es fluidez lectora versus comprensión lectora. El análisis de datos pues utilicé pruebas de tipo prueba saber, les llevé cuentos para su edad y de allí fue que pude llegar a un análisis de datos y luego los resultados. Melissa, ¿qué edad tienen estos estudiantes? Bueno, la edad que tienen estos niños está entre los 6 y 8 años. Hay que tener en cuenta que pues la edad también influye mucho en este proceso de lectura. También podemos encontrar, digamos que unos un poquito más mayores de 9, 10 años, pero más o menos este es el rango que ellos manejan. Bien, interesante esta investigación. A quienes nos acompañan esta noche, haré entonces un breve resumen. Los pasos para este estudio son construcción del caso. Aquí es importante la revisión de otras investigaciones que se hayan hecho al respecto. Toma de muestra. Y aquí utilizamos instrumentos para la recolección de datos cualitativos o cuantitativos para luego ser analizados, que en el caso de Melissa fueron entrevistas y pruebas. Análisis de datos. En esta parte se analizan las muestras para determinar o identificar las variables de análisis o los elementos que se encuentran en las problemáticas al analizar. Se hacen comparaciones, interpretaciones, gráficas de datos, escalas y entre otras cosas. Generalización analítica. En este paso, finalmente hacemos enunciados de los resultados de nuestro hallazgo. Sí, Albert, así es. Tú lo tienes muy claro, esos son los pasos y es importante siempre llevarlos a cabo para obtener, pues, obviamente los resultados deseados. Finalmente, para cerrar esta noche, cuéntanos, ¿en qué finaliza tu investigación o qué resultados obtuviste? Bueno, Albert, te voy a hablar de los resultados. Primero que todo, decirles que algo que es muy claro con estas comunidades es que ellos no tienen fácil acceso a lectura como nosotros, de pronto que vivimos en la ciudad o en lugares donde es mucho más fácil conseguir un libro de literatura, un cuento. Entonces digamos que esto influye mucho en ellos siempre están rodeados de naturaleza y digamos que lo más cercano que tienen a la lectura son los textos escolares que en realidad los manejan los docentes
y ellos trabajan con el material que les dan sus profesores indígenas. Es claro también que las condiciones, la calidad educativa en estos lugares es muy baja, entonces obviamente no podemos tener los mismos resultados con respecto a fluidez y comprensión lectora en estos niños como un niño que de pronto vive en un lugar de fácil acceso a textos y útiles escolares. Segundo que todo, que ya les había comentado, es importante también tener en cuenta que estos estudiantes manejan dos lenguas, la wiwa y el español, y en ese proceso de aprendizaje de estas dos lenguas, digamos que también se dificulta el hecho de la fluidez y la comprensión lectora. Digamos que ellos todavía están aprendiendo una lengua que es el español y su lengua pues nativa. Y en ese proceso también de aprendizaje se dificulta o se retrasa un poquito el problema, este tipo de fluidez y de comprensión lectora. Algunos niños leen con fluidez, con más fluidez, pero la comprensión en su mayoría es baja. La comprensión lectora es baja. ¿Eso a qué nos lleva? A que tenemos que reforzar en estas comunidades los procesos de comprensión lectora más que de fluidez. No nos interesa mucho que el niño lea rápido en estos momentos, sino que comprendan los textos que ellos están manejando o que van a manejar en los grados siguientes, que pueden ser un poquito más complejos. Para eso tenemos que llevar muchas más actividades, cuentos, pruebas y todo este tipo de ayudas académicas que van a permitir que ellos mejoren en su academia. Bien, como lo notaron, este tipo de investigación nos permite tomar un público amplio o solo una parte de un público amplio. Los estudios de caso son una metodología utilizada en casi todas las disciplinas y nos permiten determinar problemáticas para buscar estrategias de mejoramiento, en este caso a nivel escolar. Gracias, Melissa, por compartirnos tu investigación y gracias a quienes nos acompañan en nuestros EduPodcasts. Feliz noche. Muchísimas gracias, Albert, a ti por permitir estos espacios de conocimiento que son realmente importantes para todos, y gracias también a quienes nos escuchan. Feliz noche.